Dani, por Angelita. Y vamos a orar por todos aquellos que quizá ni sabemos sus nombres y tienen una necesidad hoy. Quédate conectado porque vamos a orar y vamos a soltar una palabra. Al final, una palabra con autoridad para que tú recibas tu sanidad. Gloria a Dios. La Biblia dice que Jesús sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hay algo poderoso en esto de las palabras. El domingo yo hablé, quizá mencione algo un poquito, de que tenemos que ser el profeta de nuestra propia vida. Y yo decía que muchas veces no encontramos no encontramos una ayuda en el momento. Quizá muchas veces te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces siendo pastor, conociendo mucha gente, muchos pastores, a veces tengo que enfrentar una situación y te sientes solo, no puedes llamar a nadie, estás en una condición donde necesitas realmente una ayuda y no la hay. Entonces yo decía que necesitamos nosotros pararnos a favor de nosotros mismos y ser el profeta, ser el ungido, ser la persona que traiga la voz de Dios para nosotros en ese mismo momento. Es muy importante. Dios dijo a través de Moisés, y Moisés, que amaba el corazón de Dios, dijo, ojalá todo el pueblo de Dios fuese profeta. Dios quiere que seamos gente que conozca la voluntad de Dios, que use su boca para traer la unción y soltarla de una manera específica. Eso es lo que hace un profeta. Un profeta es uno que habla por inspiración divina. Uno que habla la verdad de Dios, la fe de Dios para las circunstancias. El profeta puede estar en medio de un problema difícil, el pueblo puede estar en una situación realmente catastrófica, muy alarmante, pero viene el profeta y dice, esto es lo que dice Dios, Dios peleará por ustedes, y eso es lo que sucede. Cuando un profeta habla, las cosas van a cambiar. Por eso, si tú estás en un momento en que te sientes solo, sola, quizá ayudando a un ser querido que está enfermo y no sabes a quién llamar, anímate a pararte sobre tus pies en la fe y decir, voy a ser el profeta de mi propia vida, voy a hablar la palabra de Dios, voy a buscar una promesa, voy a controlar las cosas con la palabra de su poder. Un profeta trae la revelación de Dios para ese momento y también para el futuro. Un profeta habla de Dios, habla de Dios. Y eso es lo que básicamente tenemos que hacer en un momento cuando estamos atravesando una tribulación, una enfermedad, cuando viene un mal reporte o diagnóstico que nos quiera atemorizar. Tenemos que profetizar, tenemos que usar nuestra lengua llena de fe y decir, no, esto no va a prosperar. Y animarte a decir como dijo Isaías, cuando aquel rey le dijo, hey, vienen a atacarnos, y Isaías dijo, no, nada de esto sucederá. Por el camino en que vino el enemigo, por el mismo camino tiene que volver. Tenemos que animarnos a usar nuestra boca para hablar las cosas que Dios puede hacer. No sucumbir ante el temor. El salmista en uno de los salmos estaba aquejado por una condición física que era como una sentencia de muerte, pero él dice proféticamente, no moriré, sino que yo viviré y encima anunciaré las virtudes de Dios. Eso es profetizar, es soltar lo que queremos que suceda con fe en Dios, conociendo que la palabra de Dios en nosotros va a producir cambios. En Hebreos capítulo 1 dice el verso 1 al 3, hablando de Jesús, Dios nos habló muchas veces y de muchas maneras en todos los tiempos. Le habló a los padres por los profetas hablan. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús también fluyó como un profeta todo el tiempo que estuvo aquí. Parte de su ministerio fue un ministerio profético de anunciar, entre todas las otras cosas, y todos los otros ministerios que él tiene. Y dice, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hablando de Jesús, dice, el cual, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios, sujeta
Jesús sujeta, controla, frena, determina, manda, sujeta todas las cosas. Una vez más, Jesús sujeta, controla, pone para que se rindan, le dice el límite, sujeta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús usa sus palabras como Dios usa sus palabras para enviar su poder específico. Hola hermana Angélica, gracias por conectarse, un abrazo a usted, a Carlos. Cuando Dios quiso crear el mundo y el universo, Dios no dijo, ¿cómo será esto? ¿Dónde voy a conseguir materiales? No, dice que Dios dijo, sea la luz. Cuando Dios quiere hacer algo, amados, Él dice exactamente lo que quiere que sea. Jesús, cuando sanó, dijo exactamente lo que quería que suceda. Por eso le dijo a una mujer, mujer, eres libre de tu enfermedad. La mujer estaba encorvada por 18 años, pero Jesús quería traerle libertad porque ella era una hija de Abraham, era descendiente del padre de la fe. Entonces envió su palabra y le dijo, con la palabra de su poder, mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Te animas tú, quizás si estás pasando esa condición, a ponerte la mano en el pecho y decir tu nombre? Como ser, yo diría, Elvio, eres libre de tu enfermedad. Y creer que así como las palabras de Cristo fueron encapsuladas y llevaron la unción, tus palabras también pueden soltar la unción del Señor. Claro que sí, tú tienes autoridad en el nombre de Jesús. ¿Qué son las palabras? Las palabras son contenedores. Las palabras son contenedores. Y en esos contenedores podemos poner cosas positivas o cosas negativas. Yo tengo aquí, al lado mío, en caso de que lo necesite, un contenedor llamado un vaso. Es un vaso de vidrio. Y entonces permite contener el agua fresca filtrada que yo puse aquí. Pero yo lamentablemente podía usar este vaso para poner agua que no esté bien, algo que esté realmente feo. El contenedor no tiene la decisión de qué hacer. El contenedor lleva lo que yo pongo adentro. Entonces, cuando tú hables tus palabras para creer por tu sanidad, está bien convencido de que el contenedor tenga palabras, sustancia de sanidad. Por ejemplo, no digas, yo no sé si Dios estará conmigo en esta situación. Eso es usar el contenedor para soltar cosas que no te ayudan. Tú tienes que decir, Dios está conmigo. Yo sé que Dios está conmigo. Es más, estoy convencido que Dios está conmigo. Alguien puede venir y decir, pero Juan, Pedro, Rosa, Alberto, Elvio, ¿cómo puedes pensar que Dios está contigo si las cosas en vez de ir mejor van peor? Tú profetizas, tú usas tu palabra para controlar las circunstancias con el poder del nombre de Jesús. Tú declaras, yo me levanto, si te sientes caído. Y dices, Dios ha dicho, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Necesitamos usar nuestra palabra de una manera positiva. Como decía el pastor Harold Caballeros, que lo escuchamos muchos años atrás en Argentina, y él decía, si usted no va a usar su palabra para hablar fe, no hable. Si no va a hablar fe, no hable, decía. Hay gente que dice, bueno, Dios tiene un plan oculto con mi enfermedad. Yo te dije a ti, Dios es luz. Él no tiene enfermedad. Él no pone enfermedad en las personas. La enfermedad es una realidad aquí en la tierra abajo. Dios envió a Jesús a sanar. Entonces, cuando alguien venga y te diga que quizás Dios te puso esta enfermedad para que tu corazón se humille, dile, mira, en el nombre de Jesús, Dios es luz y Él no me enferma. Él ha venido a sanarme. Jesús no enfermó a nadie, Jesús vino a sanar. Necesitamos hablar fe y animarnos a creer que esas palabras proféticas que soltamos van a producir. Yo decía el domingo que
la historia de la visión que tuvo el profeta Ezequiel en Ezequiel 37. Dice que Dios lo lleva a él en una visión y le permite caminar en un campo que era inmenso y era un valle que estaba lleno, pero de huesos muertos. Había un ejército que había estado realmente muerto por mucho tiempo. Dice que los huesos de ese ejército estaban secos y secos en gran manera. Era una situación realmente trágica, inconcebible que alguien pueda pensar en cambiarlo. Algo totalmente desolador. Huesos secos y en gran manera por todos lados. Ni una señal de vida. Y Dios le hace la pregunta al profeta. Y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él usó su contenedor para simplemente decir, tú lo sabes, Dios. Él no dijo, oh, no, 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 como mucha gente dice. ¿Crees que me voy a sanar de cáncer? Oh, no, 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 nadie se sana. ¿Tú crees que podré salir adelante? No, no, no. Él dijo, no, Señor, tú lo sabes. Y entonces Dios le dio la orden a él y le dijo, ve y profetiza, habla a estos huesos y dile, huesos secos, oíd la palabra de Dios. He aquí, yo hago traer vida en ustedes. Y dice que el profeta fue como Dios le dijo. Habló lo que Dios le dijo. Eso es lo que hace un profeta. Exactamente dijo lo que Dios quería decir. Y Dios se movió por la boca del profeta. Y él vio que cuando dijo como le fue mandado, dice que hubo un ruido. Y yo decía el domingo que el ruido es el ruido de que las cosas, cuando salió la palabra del profeta, las cosas comenzaron a funcionar positivamente. Cada hueso se buscó con su hueso, comenzaron a subir los tendones, la carne, y quedó un ejército parado. Ahora no había espíritu. Dios le dijo, ahora profetiza al espíritu, llámalo y dile, espíritu de los cuatro vientos, ven sobre estos y vivirán. Y él llamó y profetizó, escucha, profetizó aunque el espíritu de vida venga. Y dice que entonces el ejército recibió la vida. Es una gran enseñanza para que tú y yo nos animemos a hablarle a circunstancias difíciles. Es una gran enseñanza para ver el poder de cómo funciona esto de profetizar. Un profeta dice lo que Dios dice. Bueno, ¿dónde puedo encontrar lo que Dios dice? Aquí. ¿Dónde puedo encontrar lo que Dios dice acerca de la sanidad? Aquí. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Podemos clamar a Dios en nuestra angustia y Dios ha prometido responder. Pero dice, le voy a traer sanidad y medicina y curación. Tú puedes poner esa palabra y ser el profeta de tu propia vida si necesitas sanidad, curación y medicina. Es cierto, a veces no encontramos a alguien que tenga la fe. Amados, mucha gente no tiene fe para la sanidad. Muchos pastores no tienen fe para la sanidad. Muchos líderes, muchos religiosos no tienen fe para la sanidad. Piensan que Dios enferma, piensan que Dios envía tiniebla. Entonces tú tienes que ser tú el profeta de tu propia vida y decir, Él ha prometido y así será. Y yo lo declaro, Dios trae sanidad, curación, medicina a mi cuerpo, lo profetizo, lo suelto y creo que así como el profeta habló cuando estaba el valle de huesos secos y hubo un ruido, el ruido será que tu cuerpo, las condiciones comenzarán a funcionar mejor. Gloria a Dios. Bueno, Jesús sustenta todo con la palabra de su poder. Fíjate, para que tú puedas ser salvo, para que Jesús pueda sustentar tu vida y darte vida eterna, tú tienes que usar aún tus palabras y creer a la palabra de Él. Si alguno cree a mis palabras, tiene vida eterna. Pero tú también tienes que usar tu palabra con tu fe y decir, yo creo en Jesucristo y lo recibo en mi corazón. Las palabras son importantísimas. Con las palabras calmamos el ambiente. La blanda respuesta, dice la Biblia, con palabras, calma la ira. Pero ¿qué pasa? También podemos usar las palabras para levantar la voz, para comenzar a despotricar, para gritar y causamos otra atmósfera. Las palabras
son importantes para la fe. Jesús dijo, si tuvieres fe, tú dirás, tú usarás tus palabras y nada te será imposible. Tú usarás tus palabras con fe como un contenedor para enviar la unción, el poder, y la montaña se moverá. Hay un salmo, el Salmo 105, ya vamos a preparar nuestro corazón para usar nuestra boca para tomar posesión de la sanidad. Aleluya, di conmigo, yo voy a tomar posesión de mi sanidad. Gloria a Dios, dilo 3 veces ahí. Yo voy a tomar posesión de mi sanidad en el nombre de Jesús. Profetízalo. Yo voy a tomar posesión de mi sanidad en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra en el Salmo 105, hablando de sus siervos, y cuando sacó al pueblo de Egipto, hablando de Moisés y de Aarón. 105:26 dice, envió a su siervo Moisés, Dios. ¿Te acuerdas la historia? Dios levantó a Moisés para rescatar al pueblo de la esclavitud. Y Aarón era su hermano que estaba ahí para ayudarle y para hablar también de Dios y ser la boca de Moisés. Dice el verso 27, escucha esto, puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios. Dios puso en el profeta Moisés y puso luego en la boca de Aarón, que dice, yo voy a ser a ti por Dios y tú me serás mi profeta, y le dice, y tú vas a ser, Moisés, por Dios a Aarón y él será tu profeta. Puso las palabras de las señales y de los milagros en ellos. Tú puedes limpiar tu corazón y comenzar a usar tu boca para que sea un contenedor. Imagínate, para que sea un contenedor que lleven el poder de las señales que tú deseas recibir en tu cuerpo. Las señales y prodigios que tú deseas experimentar en alguna área, en un ser querido, en algo, tú puedes usar tu palabra. Sé el profeta de tu propia vida. Llena tus palabras de lo que dice Dios y suéltala sobre tu vida. Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 63. Jesús dijo, mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Amados, las palabras son sustancia. Las palabras llevan cosas. ¿Qué mejor que comenzar a usar nuestras palabras para traer y derramar sobre nosotros, sobre nuestro ser querido, la unción de sanidad, la voluntad de Dios que es libertad? El nombre de Jesús nos da autoridad para hollar sobre serpientes, sobre escorpiones, sobre todo poder del enemigo, y nada nos dañará. Jesús nos da la autoridad para pedir y que sea hecho. Jesús nos da la fe para que también nosotros llevemos las palabras de sus señales y digamos, cuerpo sé sano, ojos sean sanos, enfermedad maligna, quítate de mi cuerpo, ser querido, sea libre. Envío la palabra. Salmo 107:20. La Biblia dice que Dios envió su palabra. Escucha, algo que yo hago cuando oramos por las necesidades. Envío mi orden de ser sano. Lo hago basado en ese verso. Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hace muchos años, mi querido padre está en el cielo ahora con mi madre. Pero hace muchos años, un día hablamos por teléfono. Estoy hablando de 15, no sé cuántos años atrás. Y le digo, ¿qué tal, papi? ¿Cómo estás? Y me dice, estoy bien. Fui al médico, pero tengo un ojo que no puedo ver. Bueno, en ese momento me acordé de este verso, que Dios envió su palabra
y lo sanó y lo libró de su ruina. Y le dije a mi padre, ahí en Argentina, ponte la mano en el ojo y yo voy a orar por ti. Y oré y simplemente dije, envío la palabra de que tu ojo se abra, envío la palabra de que cualquier tratamiento que tengas recuperes la completa visión. Bueno, seguimos hablando de otras cosas. Creo que pasó un tiempo, no sé si 15 días, un mes, y volvemos a hablar. Y le digo, oh, ¿y qué pasó con tu ojo? Me dice, el ojo está como si nunca hubiera tenido nada de eso. Así que envía la palabra por ese ser querido. Di, yo envío la palabra de sanidad. Yo la envío aquí en la tierra. Yo declaro que puedo ser el profeta de mi casa para declarar en el nombre de Jesús el poder sanador de Cristo. Anímate a hacerlo. Pon tu mano sobre tu corazón. Si tu corazón está palpitando mal, si tienes problemas de alta o baja presión, habla a tu corazón y di, yo declaro mi corazón libre en el nombre de Jesús. Soy el profeta de mi propia vida en la autoridad del nombre de Jesús. Reprendo la condición en el nombre de Jesús. Vamos a orar esta noche. Vamos a orar por cada uno. Oramos en esta noche, Señor, dándote gracias por tu poder y por tu bondad, Señor, por tu grandeza, Señor. Oramos con la convicción de que aún las palabras que les ponemos el sentido y la fe de nuestro corazón tienen poder en tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por el don de la palabra. Gracias por poder hablar y poder dirigir nuestras palabras aún hacia ti en esta tarde. Oramos, Señor, tomando autoridad sobre todo espíritu de enfermedad, tomando autoridad sobre todo aquello que viene a entristecer, a traer ansiedad, depresión. Padre, aquellos que han pedido oración en este día, oramos por ellos, los levantamos en el nombre de Jesús. Oramos por Angélica. Padre, toca su vida en el nombre de Jesús. Oramos por Giovanni en el nombre de Jesús. Padre, toca su vida, que esa cita sea un éxito. Oramos por Jimena, oramos por el Señor José Ríos, Señor. Padre, tócales ahí en el hospital, que reciban el toque de Dios. Oramos por Magdalena, Señor. Oramos por Angelita. Padre, oramos por Agustín y enviamos la palabra de libertad en el nombre de Jesús. Dios de la gloria, te bendecimos en esta noche. Alaba al Señor ahí donde estás, alaba al Señor. No te avergüences, alaba al Señor. Dile 2 o 3 palabras de aquí, de tu corazón, de tu espíritu. Dile, eres grande, Señor. Te alabo, Señor, por el poder de tu palabra y por el poder de tu palabra en mi boca, que produce señales. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta noche, en el nombre de Jesús, cualquiera sea tu condición, el achaque que ha venido sobre tu vida, la obra del espíritu de tinieblas, cualquier maldición que ha venido sobre tu cuerpo, sé sano en esta noche. Envío la palabra. Sé sano en el nombre de Jesús. Sé sano. Sé libre en el nombre de Jesucristo, que cargó todas nuestras dolencias y enfermedades en la cruz del Calvario. Que el Espíritu de Jesucristo te toque ahí donde está. Sé libre, sé sano. Recibe el espíritu de recuperación. Recibe el espíritu en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y di, yo lo recibo. Yo lo recibo en esta noche. Yo lo recibo en esta noche. Aleluya. Yo creo que así como el profeta habló de parte de Dios y hubo ruido, creo que en este preciso instante algunos de ustedes están ya recibiendo ese ruido interior. Algo está pasando, algo está cambiando. Las cosas comenzarán a moverse por el poder de la palabra de Dios, que controla todas las cosas, en el nombre de Jesús. Siempre digo, el milagro más grande no es la sanidad, aunque oramos. Yo y mi esposa tenemos compasión por el que sufre, por eso sentimos
proclamamos el poder de Jesucristo. Pero el milagro más grande no es la sanidad, aunque deseamos que todos la experimenten. El milagro más grande no es la provisión financiera, aunque creo en la abundancia y en la prosperidad de Dios. Está en la Biblia. El milagro más grande no es la restauración de la familia, aunque oramos por la restauración de las familias de Dios. El milagro más grande es pasar de muerte a vida, de ser un esclavo del infierno condenado a las tinieblas, a ser hecho un hijo, una hija de Dios, con esperanza eterna. Amado, la Biblia dice que solo el que tiene al Hijo tiene la vida. Si fuera este el último día que respiras sobre esta tierra, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Si no tienes a Jesús, no hay seguridad. La seguridad está en aquel que venció a la muerte y te ofrece no solo el perdón, sino la vida eterna. Si tú quieres recibir a Jesús en esta noche, tú puedes usar tu boca y tu corazón. La Biblia dice que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y lo dices con tu boca, si crees en tu corazón que Dios levantó a Jesús venciendo a la muerte y lo dices con tu boca, serás salvo. Porque con el corazón creemos, pero con la boca lo declaramos, lo confesamos para ser salvos. Ahí donde está, levanta tus manos y di: Padre, en el nombre de Jesús, creo que Jesús es el Señor y creo que tú lo levantaste entre los muertos. Ahora dile: Jesús, entra en mi corazón, dame vida eterna, recibo tu perdón y recibo la vida buena, abundante y eterna que tú me das. Anota mi nombre en el libro de la vida para la resurrección postrera. Que a partir de hoy todas las cosas viejas pasen y mi vida sea hecha nueva. Llévame de tu mano a caminar esta vida gloriosa que jamás soñé. En el nombre de Jesús, recibe mi corazón, Señor. Gracias. Por la fe me declaro salvo. Declaro que soy un hijo, una hija de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, Dios mora dentro de ti. Dios ha traído vida. Y si hoy te toca ir a la presencia de Dios, ahí vas a ir a la presencia eterna del Dios lleno de gloria. Has pasado de muerte a vida. Busca un lugar donde se predica la palabra de Dios para que aprendas de las grandes cosas que Dios tiene reservadas. Oramos por Elizabeth en esta noche. Que en el nombre de Jesús el Espíritu de Dios toque su vida. Bueno, hemos llegado al final de otra emisión. Te espero el próximo martes. Invita a alguien más a correr la voz. Cuanto más personas podamos alcanzar, más el poder sanador se va a mover sobre ellos. Hagamos la obra de Cristo. Prediquemos el Evangelio, la buena noticia. Y vamos a creer que así como Dios puso las palabras de sus señales en Moisés y en Aarón, Él va a poner las palabras de sus señales y prodigios en tu boca y en mi boca. Nos vemos el próximo martes. Recuerda, sé el profeta de tu propia vida. Habla la palabra de Dios sobre tu circunstancia, sobre tus seres queridos. Y recuerda, cuando tú hablas, el cielo oye. Y cuando tú hablas con fe, hay ruido de cambio y de bendición. Buenas noches, nos vemos el martes.